Pues bien, vamos a estudiar en esta mañana. Como saben, corresponde estudiar la parashá Beshalach, esta parashá que nos habla acerca de, bueno, pues ya cuando el faraón decide dejar ir a nuestro pueblo Israel. Por eso se llama Beshalach, cuando el faraón decidió enviar al pueblo de Israel. Amén. Obviamente después de las plagas, después de pues todo el juicio que Hashem hizo con Egipto. Y bien, esta, esta, este Shabbat dentro de nuestro pueblo es un Shabbat que se llama Shabbat Shirah, Shabbat de cántico. Amén. Porque, pues obviamente, en esta porción que tenemos por delante está la famosa canción, el famoso canto que realizan tanto Moshe como Miriam. ¿De acuerdo? Entonces, hoy es Shabbat Shirah, Shabbat de cántico. Así que espero, mis amados hermanos, que pues todo lo que tenga que ver con Hashem pues nos produzca alegría. Necesitamos estar contentos, necesitamos estar alegres, amén, no obstante las dificultades. Así que bueno, pues tenemos el cruce del Yam Suf, del mar, como se conoce, del mar Bermejo. Sabemos que fue por la noche. Tenemos también en esta parashá el asunto de, bueno, ya dijimos el canto. Tenemos también el asunto de las aguas amargas, las aguas de Mará. Bueno, solamente 3 días después del cruce del mar Rojo. También tenemos en esta porción la caída del maná, el cómo observar Shabbat. Bueno, y pues como ustedes saben, los conflictos que comenzó a pasar nuestro pueblo Israel, y pues como también empezó a rebelarse en contra de Moshe y de Aharón. ¿De acuerdo? Bueno, pues más o menos son los temas de esta porción, además de cómo Hashem, después de que pues saca a nuestro pueblo Israel de Egipto, bueno, pues cómo los egipcios persiguen a nuestro pueblo hasta que ellos cruzan el Mar Rojo. Pues bien, vamos a estudiar, mis amados hermanos, en esta mañana, como ustedes ya tienen allí el tema, para Shabbat Shalach. Nuestro tema es ¿qué hago? Amén. Nos vamos a ayudar con lo que escribe el Rav Max Beiman. ¿De acuerdo? Bueno, pues como sabemos, mis amados hermanos, es una porción esta de Beshalach en la que, por cierto, dentro de nuestro pueblo Israel se hace siempre hay preguntas, ¿verdad? Esta parasha se llama Beshalach. Es cuando el faraón sacó a nuestro pueblo Israel de Egipto. Y lo curioso es que preguntan, bueno, ¿por qué se llama Beshalach y por qué es que se le da este mérito al faraón de decir que él envió a nuestro pueblo? Cuando la realidad es que si fuese por faraón, pues él no tenía deseos, ¿verdad? Realmente quien saca, quien lleva, mis amados hermanos, libera a nuestro pueblo, pues es Hashem. Amén. Pero en este paso, pues se dice que es el faraón. Se dan muchas explicaciones, o una de ellas, mis amados hermanos, indicando pues que en este momento realmente el faraón tuvo en su corazón el deseo de enviar al pueblo, y por eso es que pues la Torah
le concedió el honor de decir que es por medio del faraón. Realmente, en el fondo sabemos que es el poder de Hashem quien hizo que pues nuestro pueblo saliera de Israel. Bien. Bueno, pues vamos a entrar a la enseñanza de esta mañana, perdón. Y como siempre, pues vamos a basarnos en lo que dice la Torá en esta, diríamos, en esta parashá. De hecho, ustedes si leyeron la parashá se van a dar cuenta de que, bueno, pues el faraón ya dejó salir a nuestro pueblo de Egipto, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que luego no se entienden. Entonces, de hecho, vamos a decirlo así, que desde un punto de vista práctico, material, la porción de esta semana comienza con algo que es difícil de entender. Y bueno, obviamente, pues las cosas difíciles de entender de la Torá siempre nos animan a preguntarnos, a cuestionar. Entonces, decimos, desde un punto de vista práctico y material, la parashá presenta algo que es complicado pues de reflexionar, ¿de acuerdo? De entender. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que, pues, después de que Hashem, habiendo hecho muchas maravillas en Israel, que libera a nuestro pueblo, ¿verdad?, de tantos años de esclavitud, bien, la Torá nos menciona que los guía a través de el desierto, los lleva al desierto, pero ¿qué sucede? La Torá señala que Hashem hace, porque es Hashem, ¿verdad?, hace que los egipcios los persigan para hacerlos regresar. De hecho, el faraón dice que hemos hecho que de dejarlos ir. O sea, Hashem es el que mueve, en este caso, el corazón del faraón y bueno, pues hace que el faraón vaya detrás de nuestro pueblo, ¿no? Y se arma y busca los carros y bueno, y persigue a nuestro pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que pensar, ¿no? Esto no parece tener sentido. De hecho, si reflexionamos, acaban de salir, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Hashem los pone nuevamente en peligro? O sea, ya los sacó, ¿de acuerdo? Ya liberó al pueblo, ya van caminando, van en el desierto, ¿de acuerdo? Y ahora hace que el faraón los persiga, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿por qué Hashem los pone nuevamente en peligro? Que busca Hashem, que quiere Hashem. Y de veras, porque la Torah nos cuenta que cuando Am Israel está, pues diríamos, descansando a orillas del mar, del Yam Suf, se da cuenta que vienen los egipcios, ¿de acuerdo? Entonces vuelven otra vez a exclamar, vuelven otra vez a pedir auxilio, vuelven a gritar, otra vez sienten que están en peligro. Entonces, ¿por qué Hashem les pone nos pone otra vez en peligro? Miren, para poder contestar esto que estamos preguntándonos, tenemos que saber, mis amados hermanos, que ustedes saben que la vida del hombre se rige tanto por lo espiritual como por lo material. De hecho, lo espiritual y lo material constantemente están en pugna, ¿no? Por ejemplo, Shaul en la carta a los Gálatas
él señala, porque el espíritu codicia contra la carne y la carne contra el espíritu y ambas se oponen. Entonces, vamos a decirlo así, que siempre hay una lucha, ¿de acuerdo? Entre lo espiritual y lo material. Y en ese sentido, hermanos, en ocasiones la parte espiritual se opone a la material. La perspectiva espiritual se opone a la perspectiva material. Quiere decir que no caminan por el mismo camino, ¿de acuerdo? Y es por esta razón, ¿de acuerdo? Que muchas personas en esta vida sostienen equivocadamente, erróneamente, que la vida, todo debe ser cómodo, debe ser placentero, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas personas que dicen, miren, nosotros venimos a este mundo a pasarla bien, ¿no? A gozarla, y la vida tiene que ser así. Siempre tiene que ser de un modo, ¿de acuerdo? Cómodo y placentero. Y como tiene esta idea, entonces, cuando en los momentos de la vida en que la persona no está cómoda, que la persona no está tranquila, esa persona dice, bueno, hay un problema. Creemos, entonces, la persona cree que hay un problema. Y inmediatamente la persona se pregunta y dice, ¿por qué Dios me hace esto? ¿De acuerdo? ¿Por qué a mí? Entonces, al sostener a las personas que todo en la vida, que siempre en la vida todo debe ser cómodo y debe ser placentero, obviamente, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, lo primero que surge es, en cierta manera, reprocharle a Hashem. Porque Dios me hace esto. ¿Por qué me ocurren estas cosas? ¿De acuerdo? La verdad, hermanos, es que si Hashem hubiese querido que nuestras vidas fueran cómodas, fueran placenteras, no nos hubiera puesto en este mundo. De hecho, en otras ocasiones hemos dicho, la realidad es que a este mundo venimos a sufrir. La persona viene a sufrir, ¿de acuerdo? Ya hemos puesto el ejemplo que por eso a un niño cuando nace, pues le dan su palmada en las pompas para que llore, ¿verdad? Porque lo hacen llorar, para que entienda que este mundo viene a llorar, a sufrir. Entonces, si Hashem hubiese querido que no sufriéramos, entonces no nos hubiera colocado en este mundo, nos hubiera colocado, no sé, en el Gan Eden, en un lugar paradisíaco allí donde no hubiese sufrimiento, ¿verdad? No nos hubiera traído a este mundo, no hubiésemos venido a este mundo. A este mundo, como dice Job, ¿no? Job, el hombre corto de días, pero harto de sinsabores. Entonces, de hecho, tendríamos que mentalizarnos de que venimos a sufrir, más que a estar tranquilos, más que a estar cómodos, venimos a sufrir, venimos a llorar, venimos a lamentar, ¿de acuerdo? Nuestro Rabbi Yehoshua diría también, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, porfíen, yo he vencido al mundo, pero en el mundo, pongan atención, dice, tendréis aflicción, ¿de acuerdo? Entonces, el que muchas personas sostengan que en la vida todo debe ser cómodo y placentero, bueno, eso va a hacer que cuando surjan los problemas, ¿verdad? Cuando la persona no está cómoda, no está tranquila, entonces haga esas preguntas que hemos señalado, es ¿por qué Hashem nos hace esto? ¿De acuerdo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, todo estaba bien y ahora
estoy metido en esta situación, estoy metido en este problema. Entonces, Hashem obviamente entiende que la vida no es pasarla cómoda y no es pasarla tranquila, ¿de acuerdo? De hecho, tomando o poniendo un ejemplo muy, muy humano, ¿de acuerdo? Eh, las personas que piensan que la vida debe ser cómoda, debe ser tranquila, ¿no? Por ejemplo, si una persona se acuesta en su cama, obviamente está cómoda y no se quiere levantar, está ahí, está diciendo que rico, que bonito se siente, ¿de acuerdo? Pero, pero esa persona, si permanece demasiado tiempo en ella, ¿qué es lo que pasaría? Obviamente sus músculos se les van a atrofiar, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos indica que no todo el tiempo tendríamos que estar cómodos, ¿de acuerdo? De hecho, lamentablemente personas que se llegan a enfermar y que no pueden moverse, que están en su cama, que diríamos, uy, qué rico, qué cómodo están, ¿no? Empiezan a llegarse, empiezan a salirles úlceras por no moverse, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes cómo la vida por sí sola nos enseña, ¿verdad? Que obviamente sí, ah, habrá momentos en que estemos cómodos y que estemos tranquilos, ¿de acuerdo? Pero esa no puede ser la vida, así no puede ser la vida, ¿de acuerdo? Eh, Porque como estamos diciendo con este ejemplo, si permanecemos mucho tiempo en la cama, ¿de acuerdo? Si una persona permanece mucho tiempo en su cama, los músculos se atrofian, ¿de acuerdo? Dejan de funcionar como deben de funcionar. El esfuerzo y la lucha, de hecho, aumentan la fortaleza muscular. Repito, el esfuerzo y la lucha aumentan la fortaleza muscular. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto que estamos señalando? El mensaje es muy simple, pero es muy profundo, mis amados hermanos. El mensaje es que la vida no debe ser fácil. El mensaje es que la vida no debe ser fácil. Hace un momentito estaba viendo un video, un hermano lo envió a nuestro grupo de WhatsApp, en donde se hablaba sobre esta nueva variante de Omicron, ¿de acuerdo? Y pues se señala, por ejemplo, que en Canadá ya rebasó la capacidad hospitalaria que tiene, en Estados Unidos ya van por allí. Entonces, no acabamos de salir de toda esta dificultad con esta enfermedad, ¿no? Y como comenté al principio, algunos de nuestros hermanos están enfermando. Entonces, no salimos y entramos a otra y entramos a otra. Y creo que ya tenemos que mentalizarnos que así va a ser nuestra vida. Que aparecerá una enfermedad, vendrá otra y vendrá otra y vendrá otra. Entonces, el mensaje de lo que estamos diciendo es que la vida no debe ser fácil, ¿de acuerdo? No debe ser fácil, hermanos, porque la vida es para crecer, ¿de acuerdo? La vida es para crecer, y obviamente para que la persona pueda crecer, necesitamos esforzarnos, necesitamos un desafío. O sea, constantemente necesitamos estar esforzándonos, luchando a cada momento. Como hace un tiempo les di un tema, la vida es una lucha constante, ¿de acuerdo? Lucha constante. En este sentido, tenemos que recordar al patriarca Jacob. Su vida fue una lucha constante. Salía de una y entraba a otra. ¿Se acuerdan? En la Parashá Vayeshev, donde se indica que Jacob quiso asentarse, que dijo, bueno, pues ya pasé muchas dificultades, ya he sufrido bastante, ahora hay que reposar, ya, la vida va a ser tranquila.
Dijo Hashem, lo volvió a meter a la lucha, ¿de acuerdo? Y pues pierde a su hijo Yosef, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la vida no debe ser fácil, ¿de acuerdo? La vida entonces es para crecer, y para crecer necesitamos indudablemente esforzarnos, necesitamos constantemente desafíos en nuestra vida. Así que, conforme a lo que preguntamos al principio, de que si apenas va saliendo nuestro pueblo Israel de Misraim, y ya parece que está libre, que ya no tiene problemas, que ya no tiene dificultad, Hashem decide que el faraón persiga a su pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? En este caso lo que podemos decir es que Am Israel, nuestro pueblo Israel, necesitaba precisamente esa dificultad, ese desafío específico en ese momento en particular. Hashem sabe por qué hace las cosas, ¿de acuerdo? Y él sabe para qué le va a servir que su pueblo pase por esa angustia, por esa aflicción. Porque sí, obviamente, cuando nuestro pueblo ve a que los egipcios vienen, pues se angustia. Pero lo que tenemos que entender es que Hashem sabe que nuestro pueblo necesita ese desafío en específico. ¿De acuerdo? Así que ese desafío fue diseñado y moldeado para ayudar a su crecimiento espiritual. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quiero que aprendamos. Que cuando vienen los desafíos a las personas, cuando viene tanto a la persona como a la familia, como a la comunidad, todo es diseñado por Hashem. ¿De acuerdo? Y obviamente todo desafío tiene un propósito. Y la persona tiene que creer que siempre el propósito es para que crezcamos espiritualmente. Si no lo creemos así, pues obviamente entonces le vamos a reprochar a Hashem, le vamos a decir a Hashem, ¿por qué me mandas esta dificultad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué no tienes a mí? ¿Qué te he hecho? ¿No? Como diría Reptel. ¿No? La verdad es que debemos saber que todo desafío, que toda dificultad que viene a nosotros ha sido diseñado por Hashem para que nos en ese crecimiento que queremos tener. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, Hashem decide que el faraón persiga a nuestro pueblo. Y bueno, pues nuestro pueblo ahora está en otra situación complicada. Esto parece una película, ¿no? De hecho, se ha hecho película, pero es una película. Ya está tranquilo el pueblo y ahora otra dificultad. ¿De acuerdo? Entonces, en esta dificultad que se presenta en nuestro pueblo, obviamente me imagino que nuestro pueblo dice, ¿qué hacemos? No? ¿Qué hago? ¿Qué hago ante esta dificultad? Entonces, nuevamente, nuestro pueblo está en un apuro. ¿De acuerdo? La Torah nos dice que por un lado tienen al mar, al Yam Suf, ¿de acuerdo? Y por el otro vienen los egipcios y bueno, y además está todo el desierto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debían hacer? De verdad, o sea, ¿qué debían hacer? Si nos ponemos a pensar, nos ponemos a reflexionar, obviamente habrá habido muchas opiniones. Habrán comentado entre ¿qué hacemos? Porque allá tenemos a los egipcios, delante de nosotros está el mar, acá está el desierto, ¿qué hacemos? Pues si pensamos, indudablemente que algunos aconsejaron luchar.
Algunos dijeron, pues, hay que hacerles frente, hay que luchar, ¿de acuerdo? Hay que pelear. Esto es, si vamos a morir, que sea peleando, que sea luchando, ¿de acuerdo? Otros, quizás más religiosos, no lo sé, más pensando en Hashem, dijeron, vamos a rezar, ¿de acuerdo? Vamos a rezar. Eh, Porque si tienes una dificultad tienes que rezar, ¿no? Hay que rezar. Quizás también habría pesimistas, había de los que dijeron, bueno, ni le demos el gusto a los egipcios, vamos a, a saltar al mar, ¿de acuerdo? Vamos a saltar al mar. Y si morimos, pues morimos, vamos a hacer. Otros viendo, ¿se acuerdan ustedes que a lo largo de este trayecto nuestro pueblo va a querer regresar a Egipto? Otros habrán dicho, bueno, vamos a rendirnos, vamos a servirle a los egipcios. Le vamos a decir que nos perdimos en el desierto y que no nos íbamos, ya, de hecho nos estamos regresando, ¿de acuerdo? Así que vamos a decirles a los egipcios que queremos volver a servirles, ¿de acuerdo? Bien, eh, uno pensaría, mis amados hermanos, que de estas propuestas que hemos dicho, pensaríamos que la respuesta bíblica sería rezar, ¿de acuerdo? Digamos, sí, rezar, porque hay que rezar, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este mismo evento, la Torá nos señala que Hashem le dijo a Moshe, cuando Moshe dice que quiso rezar a Hashem, le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Se acuerdan? La Torá dice, ¿por qué clamas a mí? Háblale a los israelitas y diles que partan. Así que rezar, dijo, no, ¿por qué clamo? De hecho, Rashi dice que Hashem regañó a Moshe y le dijo, este no es un momento para rezar, este es un momento para actuar. ¿Por qué clamas a mí? Diles a los israelitas que sigan caminando, que partan. Eso está en Shemot 14 y 15. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que estamos mencionando, mis amados hermanos, aparentemente cada uno sugirió lo que le resultaba más cómodo, obviamente de acuerdo a su personalidad, a su estilo de vida, a su comportamiento que ha tenido durante su vida. ¿De acuerdo? Entonces, quien siempre está dispuesto a pelear, obviamente siempre va a creer que esa es la forma de resolver las cosas. ¿De acuerdo? Quien siempre reza, cree que esa es la manera de solucionarlas. Como dice el Rav Mordechai Rothman, dice, cuando eres un martillo, piensas que todo es clavo. Entendiendo esto que está diciendo, pues sí, un martillo ve un clavo y suspira, ¿no? Eso. Entonces, así es, ¿no? Cuando eres un martillo, piensas que todo es clavo. Entonces, para saber exactamente lo que Hashem quiere de ti, lo que quiere de nosotros, debes formularte la pregunta con honestidad. Esto es, cuando tienes una dificultad, cuando tienes un problema y te preguntes, ¿qué hago ante esta situación, ante esta adversidad? Esa pregunta la debes hacer con honestidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿De acuerdo? Y es importante que la persona sepa que entonces necesita tener muchos talentos, ¿de acuerdo? Ya que en base a la situación, al problema que viva la persona, deberá ser capaz de luchar, deberá ser capaz de negociar o deberá ser capaz de huir. ¿De acuerdo? O sea, no siempre se enfrentan las dificultades de la misma manera. ¿Se acuerdan
nuevamente vuelvo con el patriarca Jacob, cuando viene a su encuentro su hermano Esaú, y obviamente Jacob dice que le teme. Los comentaristas dicen que Jacob se preparó de tres maneras. Se preparó con el rezo, se preparó para pelear y se preparó con sobornos, ¿de acuerdo? O sea, entonces, en cada dificultad, ya sea que luchemos, ya sea que negociemos, ya sea que la persona huya, mis amados hermanos, tendrá que hacer lo que haya que hacer. Así que no siempre se reza, no siempre se pelea, ¿de acuerdo? Cada situación que Hashem pone en el camino de la persona tiene un propósito, tiene un objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando viene una situación complicada y la persona, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago, Hashem? ¿De acuerdo? Entonces, primero formúlate la pregunta con honestidad, ¿de verdad qué hago? Y hay que hacer lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, pues obviamente, ahora, con eso estamos explicando también que Hashem dio todas estas facultades, todos estos talentos a la persona para poder hacer todas estas cosas que estamos señalando, luchar, negociar, huir, todo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, como siempre, espero, mis amados hermanos, que lo que estemos diciendo obviamente nos sirva para aplicarla en nuestra vida. ¿De acuerdo? También la persona, cuando tiene dificultades, cuando vienen cosas difíciles, la persona debe preguntarse quién soy. ¿De acuerdo? ¿Quién soy? ¿Por qué? Bueno, porque Hashem creó a toda y cada una de las personas con talentos y capacidades increíbles. No hay una persona, no hay una sola persona que haya venido a este mundo y que Hashem no la haya dotado de talentos y de capacidad. Eso sería muy injusto. ¿De acuerdo? Si los retos, si los desafíos se presentan en la vida de las personas, porque tenemos la capacidad. De hecho, es lo que dice Rav Shaul. Hashem no prueba a la persona, no envía desafíos a la persona, no deja que la persona sea probada más allá de su fuerza, más allá de las capacidades que él tiene. ¿De acuerdo? Entonces, Hashem, esto lo tenemos que creer. Por eso, cuando la persona pregunta ¿quién soy? Debe creer que cada persona posee talentos, posee capacidades impresionantes. De hecho, la persona tiene una fuerza interior que ni se imagina. Solo es que tiene que descubrirla. ¿De acuerdo? Entonces, así Hashem creó a las personas, con talentos y capacidades increíbles. De hecho, usando una metáfora, cada ser humano, cada persona en este mundo es como una joya muy valiosa, ¿verdad? Pero en bruto, como decíamos, que espera ser tallada, ser pulida, para que alcance la perfección. ¿De acuerdo? Pero todos llevamos esos talentos, esas capacidades. Entonces, ¿y por qué es así? O sea, ¿por qué Hashem hizo así a las personas? Porque nuestras vidas, obviamente, atraviesan distintas circunstancias. Entonces, como atraviesan distintas circunstancias, la persona necesita esas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, ya que la persona atraviesa por distintas circunstancias, la persona debe saber que esas circunstancias complicadas y difíciles van a hacer que surjan, emerjan de nosotros nuestros verdaderos talentos. Están allí, están escondidos. A veces cuando la persona dice no puedo, no, sí puedes. Hashem te diseñó, Hashem te dotó, Hashem te dio esas capacidades. ¿De acuerdo? Y cuando Hashem te envía una dificultad,
es para que de ti, surjan esos talentos que están escondidos dentro de ti. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros entendamos que Hashem nos guía todo el tiempo. ¿De acuerdo? Hashem guía a la persona. Entonces, tiene que confiar en Hashem. Que todo lo que esa persona posee es porque Hashem así la diseñó. Entonces, Hashem nos guía todo el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, pero también tengo que decirles, mis amados hermanos, que para una persona, ejemplo, para una persona que nació de acuerdo con una inclinación natural para ser cirujana, quiero decirles que la cirugía para esa persona no es un gran desafío. Esas cosas que hacemos naturalmente no son un desafío. Quizás para una persona que es un gran cirujano, para ella su gran desafío, ejemplo, sea la humildad. No abrir al paciente, hacer cirugías, para él es muy fácil, es pan comido, como decimos acá. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿qué sí podría ser un gran desafío para él? Que sea humilde. Que sea humilde. Y bueno, entonces, esto es lo maravilloso, mis amados hermanos, que tiene la vida. La vida tiene una dicotomía gloriosa. ¿De acuerdo? Esto es, obviamente, en otras enseñanzas hemos explicado que deberíamos dedicar nuestra vida a aquello que nos resulta fácil, que es natural para nosotros. ¿De acuerdo? Pero conforme a lo que estamos señalando en este momento, estamos diciendo que nuestros desafíos, ¿verdad? Y diríamos, el verdadero crecimiento de una persona siempre surge de aquello que no nos resulta fácil, ¿de acuerdo? Que nos resulta difícil. Entonces, sí es cierto. De hecho, hay un tema que les di la otra vez. Esto es con qué nos enfrentamos a la vida, con nuestros, ¿cómo se dice? Perdón, se me va la palabra, con nuestras virtudes, ¿de acuerdo? Con aquello que nos sale bien. Eso es cierto. Pero, pues obviamente, cuando la persona se eleva, cuando la persona crece espiritualmente, estoy hablando, cuando se nos presentan en nuestra vida desafíos, aquellas cosas que no nos resultan tan fáciles, y sin embargo tenemos que enfrentarlas, ¿de acuerdo? Tenemos que enfocarnos en ello. Entonces imagínense, ¿no? que la vida solamente me presente aquello para lo que yo soy bueno. Eso no sería tan bueno para nosotros. De hecho, llegaría un momento en que la gente se aburriría, ¿de acuerdo? Diríamos, es que esto ya lo sé, ya me sale bien, ¿de acuerdo? Ok, pero ¿qué es lo que no te sale bien? Allí es donde hay reto, allí es donde está el desafío. Entonces, eso es lo que busca Hashem. Así que la vida no debe ser cómoda. La vida no debe ir en relación a lo que haces mejor, a lo que te sale mejor, sino en relación, también debe presentarse en la persona aquellas cosas que no son tan buenas para él, pero que entiendo que Hashem me dio la facultad para poder salir adelante aún de esas cosas en las cuales no soy tan bueno. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros desafíos y el verdadero crecimiento espiritual, hermanos, surge
de lo que nos resulta difícil. ¿De acuerdo? Así de claro es este asunto. Fíjense que cuando nosotros estudiamos a las personalidades de la Torá, obviamente descubrimos una variedad de personas enormes, grandiosas. Una de ellas, que estamos estudiando en estos 5 libros, es Moshe. Cómo Moshe se fue elevando, fue creciendo. Obviamente Moshe, el que le dijo a Hashem, yo no puedo ir, mira que soy tartamudo, mira que esto, y al final de los 5 libros de la Torah, nos damos cuenta que da un discurso enorme, maravilloso a su pueblo, ¿de acuerdo? Obviamente fue creciendo, muchos nos identificamos con Moshe, tenemos a los patriarcas, tenemos a Abraham, nuestro padre, el padre del Gesed, tenemos a Isaac, que tuvo la valentía de dejarse atar, ¿de acuerdo? Tenemos a Jacob, el cual sufrió mucho y sin embargo no sucumbió. Tenemos a Yosef, tenemos a nuestro justo Mesías, Yeshua, cómo decidió entregar su vida. Tenemos a Shaul, que no obstante todas las dificultades, los azotes que recibía de sus hermanos, siempre buscaba ver un hombre de mucha emuná que solamente se preocupaba por las comunidades. Tenemos a Kefa, tenemos a Yohanan, a Jacob, amén. Infinidades de personas, a reyes buenos en nuestro pueblo. Tenemos a David Amelech, amén. Entonces, obviamente al estudiar las personalidades de la escritura descubrimos una variedad de personas enormes, grandiosas, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas, si leemos detenidamente, tuvo una forma única de enfrentar la vida y de relacionarse con Hashem. ¿De acuerdo? Cada una de ellas obviamente tuvo que luchar con algo. Entonces, cuando nosotros revisamos esta vida, la persona podría llegar a preguntarse, ¿no? Nos podríamos llegar a preguntarnos, ¿puedo moldearme para parecerme a todas estas personas sagradas? ¿Cuál es la mejor o la más verdadera personalidad de la Torá? De todos los personajes grandiosos, ¿cuál sería? ¿De acuerdo? De hecho, esto que estoy presentando, esta pregunta fue formulada por uno de los grandes sabios de nuestro pueblo Israel. ¿Cuál es la verdadera personalidad de la Torá? ¿Cómo deberíamos ser? ¿Y saben cuál fue la respuesta? La respuesta fue la que requiera la situación que enfrentas. Maravilloso, ¿no? La que requiera la situación que enfrentas. O sea que a veces, como dijimos, hay que ser valientes. ¿Amén? A veces hay que parecer que no somos valientes. Como señalamos ya, a veces hay que pelear, a veces hay que huir, a veces hay que negociar. Entonces, ¿cuál es la personalidad que requiere la Torá para enfrentar los problemas? Es la que requiera la situación que enfrentas. ¿De acuerdo? Entonces, como dijimos, a veces un esposo debe quedarse callado, una esposa debe ser obediente. O sea, lo que requiera la situación que enfrentamos. Entonces, si hay que rezar, pues obviamente hay que rezar. Si hay que ir al doctor, hay que ir al doctor. ¿De acuerdo? La que requiera la situación que enfrenta. Esa es lo que debiera buscar una persona. Entonces, para enfrentar todas las situaciones que la vida enfrenta, Hashem nos dotó, Hashem nos llenó de talentos y de facultades. Amén. Entonces, si nos preguntamos si estamos cómodos, mis amados hermanos, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. Por ejemplo, hablando de Abraham Avinu, amén, el padre del Gesed.
Abraham nuestro padre alcanzó la grandeza haciendo actos de bondad. Hemos hablado de él, que él tenía su casa abierta para todos los transeúntes, para todas las personas que pasaban cerca de él, les brindaba refugio, comida, le lavaba los pies, ¿de acuerdo? Haciendo gesed. Pero es importante que nosotros veamos que su verdadero cambio, su crecimiento fueron a consecuencia de una petición que se le hizo. Hashem le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo, al que amas, ¿de acuerdo? En este caso, a Isaac. ¿Dónde creció? ¿Dónde se elevó a lo máximo que Hashem dijo, híjole? De hecho, le dice, haz esto por mí. Haz esto por mí. Hashem le dijo, que me des a tu hijo. ¿De acuerdo? Entonces, en el sacrificio de Isaac fue un acto todo lo opuesto a la naturaleza de bondad que tenía nuestro padre Abraham. ¿De acuerdo? Es como un ser que es todo bondad, que es alguien que procura el bienestar de las personas, le piden a él sacrificar a su hijo. Pues ese es el desafío que le pudo Hashem, y es un desafío para que crezca. Por eso dice, y probó Hashem a Abraham, le dijo, ¿de acuerdo? Probó. Entonces, en este acto opuesto a su naturaleza fue donde alcanzó el cambio y el crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la dicotomía de la vida. ¿Amén? Cómo es que la vida te pone tanto en donde estás cómodo como en donde no estás cómodo. Y de ambas tienes que salir adelante. ¿De acuerdo? Tienes que enfrentar esos desafíos. Tienes que enfrentar esos retos. ¿De acuerdo? Y todo desafío, todo reto, como estamos diciendo, tiene el propósito de llevarte a alturas insospechadas, a sacar de ti las fuerzas para poder avanzar, para poder crecer. Entonces, de esa misma forma, nosotros debemos enfocarnos constantemente, hermanos, en lo que podemos lograr y en lo que podemos, diríamos, contribuir al mundo en base a nuestros talentos y en base a nuestras habilidades. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, al mismo tiempo, obviamente tenemos que estar preparados para abandonar en cualquier momento lo que nos resulta fácil, y actuar en contra de nuestro carácter natural cuando pues vamos a enfrentar una situación que así lo requiere. ¿De acuerdo? Entonces debemos estar dispuestos a hacer lo que nos resulta incómodo. Tenemos que hacerlo. O sea, si es allí donde crecemos, si es allí donde nos elevamos, y estamos siendo, y es indudablemente, en aquellas cosas que son fáciles para nosotros, obviamente no hay reto. No hay reto. Por ejemplo, si tienes que perdonar a una persona, ¿de acuerdo? Y no se te hace fácil, ahí es donde tienes que preguntarte, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿De acuerdo? Estoy en este dilema, estoy en esta situación, en este desafío, ¿qué hago? Si te resulta fácil, pues obviamente no hay crecimiento, pero si te resulta difícil, si lo llegas a hacer, entonces vas a crecer. Entonces te vas a elevar. ¿De acuerdo? Entonces debemos estar dispuestos a hacer lo que nos resulta incómodo. Así que cerrando un poco lo que estamos diciendo, hermanos, venimos a este mundo, obviamente nos enfrentamos con nuestras habilidades, con aquello que son nuestras virtudes, ¿de acuerdo? Pero donde hay crecimiento,
Donde hay elevación es en aquellas cosas que nos resultan difíciles, que se nos hacen complicadas. Allí es donde debemos crecer. Entonces, mientras más dificultades Hashem puso a su pueblo, más se elevó, más forjó su carácter. Amén. Por eso es que hemos dicho que toda la vida de nuestro pueblo Israel tiene que ver con esa salida de Egipto. Y Hashem se lo nota, dice, yo te traje estos 40 años, de acuerdo, por el desierto, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si guardabas o no mi palabra, ¿de acuerdo? Entonces Hashem buscaba eso en el carácter de nuestro pueblo, reforzarlo. Así que cuando decidió que Faraón persiguiera otra vez a nuestro pueblo dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que haya que hacer, ¿de acuerdo? Lo que haya que hacer. Entonces, este desafío y todos los desafíos que vienen a nuestro pueblo y que vienen las personas, tienen ese objetivo de parte de Hashem, nuestro Padre. No de hacernos caer y que nos quedemos postrados allí, sino de que conquistemos nuestros miedos, de que saquemos fuerzas de nuestro interior, de que sepamos que allí en nuestro interior hay virtudes, hay cosas que tenemos y que son las que Hashem nos dotó para poder usarlas en cualquier momento, en cualquier instante. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir, mis amados hermanos, si quisiéramos tener un ejercicio espiritual, debiéramos formularnos algunas preguntas, ¿de acuerdo? Fáciles, que nos pueden ayudar a que podamos pues tratar de implementar lo que escuchamos. Una de esas preguntas podría ser ¿qué valoro de mi personalidad? ¿De acuerdo? ¿Qué valoro de mi personalidad? La siguiente sería ¿eso es algo que me resulta fácil? O sea, aquello que valoro de mi personalidad es algo que me resulta fácil. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo que me resultó incómodo? Porque eso era hacer lo correcto. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, la persona tiene que ver, tiene que notar que muchas cosas hay que hacer, aunque no nos parezca que sea lo correcto, pero hay que hacerlo. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta sería, ¿hay algo que evito hacer a pesar de que es lo correcto porque me genera incomodidad? Si nosotros nos hacemos estas preguntas, obviamente, mis amados hermanos, nos invitará a reflexionar y a pensar. Entonces, acuérdense, nuestro pueblo Israel está saliendo de Egipto, está saliendo de Misraim. De hecho, se dice, mis amados hermanos, que obviamente la palabra Misraim viene déjenme decirle, de una palabra. Bueno, se dice que en hebreo, Egipto se dice Misraim, y es muy similar a la palabra Mitzar, que significa un espacio angosto. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro pueblo Israel viene de un espacio angosto, confinado, y obviamente se va a enfrentar a la libertad, pero en la libertad tiene más desafíos. Cuando estaba con los egipcios, pues obviamente ni siquiera tenía que pensar qué comer, a qué hora comer. Los egipcios le decían, vas a comer esto y a esta hora vas a comer. Pero ahora libre tendrá que pensar qué va a comer, cuándo va a comer y todo. ¿De acuerdo? Entonces, en cierto sentido, en cierto nivel, nuestro pueblo Israel prefería un ambiente así, confinado,
en lugar de la libertad, ¿de acuerdo? Porque pues obviamente la libertad siempre viene acompañada de una gran responsabilidad. Entonces, ahora que nuestro pueblo Israel va a ser libre, ¿verdad? Esa libertad les va a generar, ese cambio les va a generar miedo, ¿de acuerdo? Les va a generar angustia, y Hashem va a tener que ir probándolos y probándolos y probándolos para hacer que sus potencialidades emerjan de ello, ¿de acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, debemos luchar en contra de la comodidad, ¿verdad? Todo aquello que no nos permita tomar decisiones difíciles, decisiones complicadas, todo aquello que no nos permita que avancemos en nuestras vidas, debemos de luchar contra ella, ¿de acuerdo? Acuérdense que es en aquello complicado en lo que vamos a crecer. Pues bueno, mis amados hermanos, hasta aquí nuestro tema. Hashem les bendiga a todos. En el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, que la bendición del Eterno sea con nosotros en este día de Shabbat. Y bueno, pues estemos contentos y agradecidos. Amén. Shabbat Shalom.